Pepe, bienvenido. Muchas gracias, pues a darle. Gracias por estar aquí. Ya sabes que a lo mejor es un poquito diferente. Vamos a filosofar un rato. Para la gente que no te conoce, ¿quién es? A lo mejor también para los que te conocen, porque a lo mejor tiene una definición diferente de ti. ¿Quién es Pepe López? ¿Quién es Pepe López? Pues me defino como una persona con metas claras, con una cultura o una formación, pues sí, muy familiar. O sea, creo que desde la casa, la familia, todo ese tema lo tengo muy, muy presente, muy arraigado. Creyente, sí soy muy creyente de Dios. Y pues ahora sí que disfruto la vida, ¿no? O sea, trato de vivir la vida al máximo, de ponerme retos que me saquen de mi zona de confort, como ya muy trillado, ¿no? El concepto ese de salir de tu zona de confort, pero realmente sí me gusta sentir el vértigo o la adrenalina de mucho en la cuestión, pues no, también en los negocios, fíjate. También en los negocios me gusta ser aventado y tomar riesgos. Y tomar riesgos, que creo que sí. Siempre muy, muy arriesgadón y apostándole todo por una filosofía o un movimiento que estoy poco a poco tratando de crear, que lo empecé así como de broma, pero cada vez veo que ha agarrado un poquito más de fuerza y es Pepe Guates Power. Así le puse. Pepe Guates Power. ¿Qué significa Pepe Guates Power para ti? Es una filosofía de vida. O sea, tal vez la gente al principio mucho se originó eso por un eslogan que yo inicié cuando ponía mis primeras publicaciones en redes, que ponía, no sé, un pequeño párrafo de algún emprendimiento acompañado de lo que es la historia de Pepe Guates, y al final ponía tiembla sabritas. O sea, es uno de mis slogans, ¿no? Tiembla sabritas, que algún día nos va a poner en la mira y nos va a voltear a ver, que ya en algunos momentos me ha tocado saber, ¿verdad?, que al menos nos ubican. Entonces, acompañado de eso ponía Pepe Guates Power. Y de ahí pues ya viene la corriente ya también pues de todo el tema de deporte, y lo voy combinando en esas dos filosofías. Y hace poquito me tocó estar en una prepa y los chavos me preguntan qué es Pepe Guates Power. Entonces como que ya un poquito contagiados, porque ven ese movimiento interno que trato de compartir. Entonces, prácticamente, si lo entiendo bien, Pepe Guates Power es como tu filosofía de vida y quieres transmitirla a la gente, como que entiendan cómo vive Pepe, cómo le da energía, qué le da energía a Pepe para lograr lo que ha logrado. Sí, creo que sí, es mi pues sí, mi esencia, creo yo, Pepe Guates Power, así es. Muy bien. ¿Y qué implica o cuál es esa filosofía? ¿Qué identifica a Pepe que quieres compartir en tu filosofía de vida? Pues mira, es ir por todo, ¿no? O sea, no me gusta quedarme con las ganas de algo. O si la palabra, y si hubiera hecho esto, y si hubiera intentado esto, si hubiera hecho X o Y cosa, entonces pues mejor hazlo, ¿no? Y ya te das cuenta, pues si fracasaste, aprendiste, y si no fracasaste, pues lograste algo muy, muy significativo, y aplica tanto en la parte personal como en la parte de los negocios, como en la parte de las actividades fuera de. Entonces creo yo que es ir por... Hay una frase que dice, si no vas por todo, ¿a qué vas? Exacto. Si no vas por todo, ¿a qué vas? Así es. Hace 5 años, hace 10 años, cuando empezabas con todo esto, ¿no veías ese Pepe Guates Power? ¿No veías esta filosofía necesariamente? ¿O si la tenías ya? La entidad que dijiste, ¿quién es Pepe? Y empezaste a definir quién es Pepe.
¿es la misma que tenías hace 5 años? ¿Es la misma que tenías cuando empezaste Pepe Guates? ¿Cómo ha evolucionado Pepe, que no es el mismo, o si es el mismo que hace unos años? ¿O que ayer? Fíjate que esa es una pregunta muy buena y ahí sí me gustaría compartir un poquito aprendizajes y enseñanzas. Creo que todos, justamente ayer estaba en una reunión con un empresario bastante admirable, y me dice, es que Pepe, tú eres el conjunto de las 5 personas con las que más convives en un día, o con las 5 personas con las que más convives en el trayecto o en tu día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo tú vas escogiendo a esas 5 personas con las cuales pues quieres ir haciendo esa determinación o haciendo ese legado? Que ese es otro aprendizaje que también me ha dejado mucho el tema de la mentoría. Tanto para arriba como para abajo. ¿Por qué para arriba? Porque yo tengo mentores, o sea, yo trato de rodearme de empresarios y emprendedores, ¿verdad? Que yo pues quiera aprender de ellos. Es muy importante que tú los escojas, que tú admires a alguien y digas, yo quiero pues ahora sí que aprender de él. Pero también, y últimamente ha sido más seguido, que me busca gente, ¿verdad? O chavos, o oye Pepe, quiero que pues me des un consejo, me des unas palabras de apoyo y está padre también. Por ejemplo, ayer estábamos en un desayuno, estaban 2 empresarios de Monterrey y estaba el chavo que es como el que lleva un proyecto de redes sociales de uno de los empresarios. Entonces él escuchó un podcast y le dice, es que yo cuando escuché el podcast de Pepe lloré. Y dice, ¿por qué? Porque me identifiqué con él cuando dice que él pagaba sus propios estudios cuando estaba en la universidad y empezó con 500 pesos y toda la historia que ha habido de Pepe Guates. Entonces el chavo me dice, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo así como que, güey, pues no soy nadie. O sea, pero hay veces que no sabes qué tanto puedas impactar en una persona. Y él justo tiene 20 años. Y se han acercado así mucha conexión, mucha energía, que esa es otra cosa que a mí sí me gusta mucho transmitir, es el tema de cómo a lo largo de estos, sí, ya se puede decir casi 10 años desde que empecé, pues obviamente sí, mi camino, mi emprendimiento me ha llevado pues a ir cambiando mi personalidad, pero creo que la esencia siempre ha sido la misma y es la de pues ir por todo, ¿no? O sea, desde que me tachaban de loco, que la típica pregunta que me decían, pues ¿por qué te pones a la botana si ya está Sabritas, ya está Barcel, ya está Bocados? Todo mundo hace botanas. Hubo, fíjate, una vez que cuando estaba en la incubadora del TEC trajeron a un noruego, como un coach noruego. Y yo iba muy entusiasmado con mi canastita de cacahuates y le platiqué el proyecto y el vato me dice, o sea, esto no tiene futuro. Esto no... ¿Qué andas haciendo? ¿Para qué haces esto? O sea, pocas palabras me pendejeó el güey. y obviamente es el coraje, ¿no? Que dices, oye, güey, pues tú qué, o sea... Y no te das por vencido, pero si en ese momento que mi emprendimiento no era más que 2 tienditas y una cosa muy mínima en mi casa, me hubiera... Oye, no, pues es que este cabrón me dijo que, pues sí, que no... Que me siguiera mucho por la corriente. Y fíjate que eso es algo que sí está muy, muy fuerte. A mí me tocaba mucho que cuando yo inicié estaba muy de moda todo lo de las aplicaciones, los desarrollos, lo que ahorita se puede decir como las tecnologías renovables, todo eso. Okay. Y eran los emprendimientos que estaban de moda. Entonces, en todos los concursos y eventos de emprendedores, pues ellos eran como los emprendedores rockstar, ¿no? Sí, los que todo el mundo veía como que, wow, yo quiero hacer eso también. Exacto. Y a mí, pues yo era el emprendimiento típico y era el emprendedor como de la calle, ¿no? El de que le hacían bullying de, no, pues este güey vende cacahuates, ¿no? Sí, el que vende semillitas, ¿se cuenta? Exactamente. Pero una de mis ahora sí que cosas en las cuales yo iba decía, cabrón, pero
O sea, sí, obviamente la tecnología y todo este tema es muy importante, pero el emprendimiento clásico o el emprendimiento de quiero poner un puesto de hot dogs y luego quiero hacer una cadena de hot dogs, quiero franquiciar unos hot dogs, o sea, también es una forma muy admirable de emprender. Claro. Entonces, eso es algo, y es una corriente por la cual yo siempre he luchado y creo que ya se podría decir que sí está bien reconocida y que sí hay muchos chavos, y eso me da mucho gusto que cada vez, oye, pues yo empecé vendiendo brownies, yo ahora, un chavo que quería poner una pizzería en su casa, el otro día me tocó conocer, fíjate, está padre la idea de él, empezó limpiando zapatos y ahorita más de 20 o 30 pares diarios de zapatos que se los llevan a la escuela, los limpia y luego los regresa. No, está muy cañón. Claro, y en el camino al éxito, o sea, hay 1000 caminos posibles. El punto es que tengas tú claro qué es lo que quieres y no dejarte tumbar por todos esos comentarios que vas a recibir en el camino. Y por eso estas pláticas son importantes, creo, porque como dices tú, se identifica un joven contigo y dice, cabrón, pues sí es cierto. Y a lo mejor me ha pasado o me va a pasar, pero ya cuando sabes que te va a pasar, es diferente que cuando no sabes y luego te tumba y a lo mejor ya lo dejas. Entonces, creo que esa parte de ir all in, ir con todo, es algo que es bastante importante. ¿Y qué herramientas usaste tú para poder ir a través de todas esas negaciones o todas esas paredes? Porque me imagino que ha habido muchas, sobre todo para llegar a donde has llegado. Sí, la verdad, tienes que... Hay un mensaje muy fuerte que a mí me gusta mucho siempre compartir, y tienes que creer en ti. Tienes que creer en ti, y la sonrisa es el lenguaje universal. ¿Por qué? Porque tú sonríes, vas a abrir una puerta, tú llegas con una actitud positiva, vas a transmitir energía positiva. Tú a la hora de saludar a un posible cliente, a un posible proveedor, a un posible jefe, ¿no? Cuando vas a una entrevista de trabajo, tienes que ser muy auténtico, muy natural. Cero fingido, cero falso, cero estereotipos. Muchas veces, y ahorita más, creo que lo que busca la comunidad o lo que busca la gente es personalidades auténticas. No sé si has notado que los líderes o los grandes líderes cada vez se diferencian más de la población. Tal es el caso de Jeff Bezos o de Mark Zuckerberg. O sea, tienen una personalidad muy fuerte, muy definida, que dicen, en una simple foto de ellos dos, no sé cuántos billones de dólares hay, y traen unos pantalones Levi's, una playera negra y unos Converse, ¿no? Sí, Mark Zuckerberg se viste igual siempre, entonces, no tiene más cambio. Ese tipo de cuestiones creo que la gente lo admira. O sea, claro, la autenticidad. ¿Qué puedes hacer o qué haces tú para... O sea, por ejemplo, soy un joven y llego y te pregunto, pues sí, quiero ser más auténtico, ¿qué hago? ¿Cómo soy más yo, güey? ¿Cómo defines tu personalidad? Pues no necesariamente definirla, pero, sí, definirla, sí, pero ¿cómo soy más yo? ¿Cómo incrementas, no? Sí, ¿cómo soy más auténtico, güey? Fíjate, hay una pregunta, y esa creo yo que es muy viable para contestar eso que me comentas. Es, ¿un emprendedor nace o se hace? Es como la del huevo o la gallina, ¿no? Que fue el primero el huevo o la gallina. Y ahí creo que sí necesitas mucho el tema de tu personalidad. Obviamente tú la vas a ir cultivando, tú la vas a ir desarrollando, pero nuevamente pues regreso a los orígenes, ¿no? O sea, a ver, ¿qué haces tú para alimentarte tú mismo? No, pues leo X cantidad de libros, escucho estos podcasts, convivo con este tipo de personas. Como dijiste, los 5 personas que están alrededor de ti, porque eso y los podcasts y lo que estás leyendo es lo que te está alimentando para ser quien vas a ser. Entonces vas moldeando tu personalidad. Uh-huh. O sea, y si te juntas con puros borrachos, pues ¿qué vas a hacer? Borracho. Claro. Si te juntas con puro chingón, pues vas a ser chingón. O sea, y no sé si sabías que los judíos son la comunidad más rica del mundo. Entonces, si un día los judíos se separan, se desestabiliza la economía a nivel mundial. Entonces, son muy unidos. Es raro que tú veas a un judío jodido. O sea, y sí es cierto. O sea, y no sé, pues a ti que tocaba estar en otras partes del mundo,
te ha tocado conocer a lo mejor algún judío y el común denominador es que es gente que le va bien. Claro. Porque entre ellos se ayudan. Sí, bastante. Entonces, es un poquito de, oye, pues a mí me gusta hacer deporte. Empiezo a transmitirles a mis amigos, oigan, cabrones, vamos a correr y tal vez de los 5 o 6 que somos, pues se motivan 2 o se motiva 1. Bueno, pues ya ese ya empezó a sembrar la semillita y ya vieron que él empezó a bajar de peso y, oye, güey, pues yo también ya ando medio pasado, pues órale tú también y haces esa corriente, ¿no? Claro. Y eso mismo aplica para los negocios. Oye, pues creo, y eso es algo que sí yo antes estaba como muy en contra de asociarte, porque sí tuve no una mala experiencia, pero tal vez fue un mal aprendizaje de mi parte el asociarme con alguien, y yo sí estaba muy en contra de, no, cero socios, yo solo, pero conforme vas creciendo, vas viendo o vas estableciendo la metodología nuevamente para definir tu personalidad, que dices, ok, yo solo hasta dónde puedo llegar. Pues tal vez si en mi persona no hubiera buscado ayuda o no hubiera buscado apoyo, tal vez sería una 10ª o una 5ª parte de lo que a mí me ha tocado ahorita desarrollar con mi empresa. Entonces vas sumando talentos y al final del día dices, pues a lo mejor en 20 o 30 años lo hubiera logrado, pero ahorita en 2 o 3 años ya lo logré. Claro. Sí, hay una frase que dice, ¿quieres ir rápido, ve solo? ¿Quieres ir lejos? Y ve acompañado. Sí, entonces eso es algo que sí invito yo mucho, o sea, pero eso tú lo tienes que escoger, o sea, tú tienes que ir definiendo muy bien a quién quieres ir subiendo tu arco y a quién quieres ir dejando de tu arco. O sea, cuando tú digas, ¿sabes qué? Es que aquí ya no me aportan, aquí ya... Aléjate. Y se vale, no son compromisos eternos. O sea, se vale tener relaciones que son productivas por un tiempo y después te das cuenta que para un lado o para el otro ya no funciona de esa manera y listo. No necesariamente tiene que ser desechable, pero tampoco tiene que ser eterno y que no me tengo que quedar con esa persona porque a lo mejor ya no es saludable. Exacto. Entonces, ese es tema muy fuerte. O sea, es como cómo vibran las energías. Bueno, a mí eso me pasa mucho y cuando voy a hacer un negocio o voy a hacer algún tipo de alianza o conexión con alguien, si siento que hay una energía que no me da, no lo haces. Ni empiezo, o sea... ¿Cómo detectas eso? ¿Qué sientes o pues cómo sabes si es la vibra? Creo yo que es un radar, ¿no? O sea, es un tema de las vibras, de la empatía, ahora sí nuevamente pues de que sientas conexión, ¿no? O sea, incluso hasta admiración. Entonces... Claro. En el tema personal o ya de la cuestión más como relación, tu pareja, dicen que tu pareja tiene que ser alguien que tú admires. Entonces, eso es muy real. Si tú no admiras a tu pareja, pues realmente creo que no va a haber ahí mucho futuro. Así tú dices, oye, es que mi vieja es bien cabrona, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, claro. O que la mujer diga, no, es que ando con un güey que es bien chingón. Que es bien chingón, claro. Entonces, admiración mutua, crecimiento mutuo y creo yo que eso siempre suma. En ese tema de parejas y relaciones, o sea, ya sea relación amorosa o relaciones de amigos o socios, etcétera, pero a lo mejor un poquito más en la parte de relación amorosa, ¿qué tan importante o qué tan fuerte llega a ser esa pareja para lograr lo que has logrado o lo que puede lograr una persona? Esa es una buena pregunta. Creo yo que es muy, muy importante el apoyo de tu pareja. O sea, y también que tú permitas, ¿no? O sea, que tanto te impulsa o que tanto te deja caer una pareja. Y ahí es la mente, creo, la mente en este tipo de cosas, tanto empresariales como deportivas, la mente es muy, muy fuerte, es muy poderosa, o sea... Y creo que ahí es cuando tú debes decir, oye, esta persona ya no me está aportando, creo que hasta aquí, ¿no? Sí. O quiero seguir con esta persona, pues vas viendo la manera de cómo... ¿Qué tanto rol cree Pepe que juega la mente en lograr lo que sea que logres? El 99%. 99% es la mente, yo creo, el otro por ciento es la acción. El 1%, o sea... Si tú en tu mente dices, lo voy a lograr, lo logras. Si tú en tu mente dices, hijo, está bien cabrón, pues ya desde ahí empiezan las barreras y ahora sí que las puñetas mentales, ¿no? O sea, están a la orden del día y sí es muy importante que tú creas en ti mismo.
Exacto. Pero como quiera, ¿has sentido, Pepe, en algún momento? O sea, te siento y sé que eres muy echado para adelante, sé que lo voy a lograr, voy all in, etcétera. Pero en algún momento has sentido dudas, en algún momento has sentido como que a lo mejor no es verdad, o sentir ese reto de la mente de decir, no es cierto, no lo vas a lograr, o no. Esa parte interna que a lo mejor no necesariamente siempre está tan enfocada como normalmente escuchamos a Pepe. Sí, claro, ¿no? Y se vale siempre tener esas dudas, ¿no? Porque tampoco somos de acero, ¿verdad? O sea, somos carne y hueso, tenemos sentimientos, un corazón. Y justo me acaba de pasar ahora en el Ironman. Es un reto muy fuerte. Digo, igual no sé si ahorita lo traías dentro de las pláticas, pero justamente mi mayor miedo era nadar en el mar abierto. Sí había nadado ya previamente en mar abierto hace un año y había entrenado muchísimo la natación. Yo no sabía, sabía nadar, pero lo básico, ¿no? De cuando estás chiquito que te meten a los cursos de natación del verano y así. Sí, no te ahogas y nadas un poquito, pero, sí, pero yo es nunca, diferente hacerlo de alto rendimiento. Nunca fui un nadador como muchos de mis compañeros triatletas, ¿no? Que ellos ya traen la natación muy fuerte. Entonces, oye, güey, te vas a entrar al mar y cabrón, y la chingada, y luego ese día estaba lloviendo, y las corrientes, y luego todavía cometí el error de ir a recorrer la distancia que iba a nadar en una lancha. Entonces pongo el reloj y, madres, o sea, la pura lancha hizo 18 minutos en el trayecto, y dice, no, o sea... Sí, traías toda esa batalla interna tú en la cabeza mientras un día antes, entonces al día siguiente me levanto 3, 4 de la mañana, una lluvia, pero así fuertísima, y dije... Cabrón, o sea, está en mi peor pesadilla, o sea, y todo me va a aventar a nadar, no, entonces, ahí ya no te puedes rajar, pero la mente es poderosísima, entonces, a ver, güey, enfócate, relájate, ya entrenaste, esto lo has hecho ya por mucho tiempo, pues ya, y te avientan, ¿no? Claro. Pero la mente es fuerte, y creo que después de que te toca ese tipo de retos, pues más, ¿no? O sea, ya traes una mente muy entrenada y es un común denominador. No sé si sabías, pero en Europa hay una corriente muy fuerte en la cual a los puestos gerenciales de alto nivel los están involucrando a que se metan a hacer Ironmans. ¿Por qué? Porque si tú logras tener la disciplina de hacer 3 deportes, que es natación, atletismo y ciclismo, para un reto es, oye, entonces este cabrón va a poder en su cabeza o en su organización entrenar 3 disciplinas para un reto tan fuerte, pues muy seguramente puede con grandes proyectos y puede dirigir grandes empresas con 200, 300 mil empleados, no sé, o sea, está muy interesante ese artículo. Y yo lo vi así, que te sale en Home, ¿no? Así de repente, y Business Ironman, Global Business Ironman, algo así se llama. Y sí es cierto, o sea, si tú haces como una retrospección y ves el perfil de un alto ejecutivo, de un director de una planta, pues por lo general es alguien, físicamente no te puedo decir bien o mal parecido, pero al menos sí es alguien saludable. O sea, y eso no me hace dejar mentir. O sea, ¿por qué? Pues porque tiene que ser atlético, tiene que estar físicamente bien preparado, y eso, ¿cómo lo consigues? Pues con una mente, ¿no? O sea, claro. Creo yo que eso sí estoy muy convencido de que tiene que ser parte de tu vida. Sí, el entrenamiento mental o esta parte mental. En la parte mental, sí, yeah. Sí, claro. Sería la parte del Ironman a los líderes o a empresarios, etcétera, sería algo que recomendarías a la persona que esté escuchando y diga, que ya no puedo hacer un Ironman. Pero, ¿le recomendarías tú eso y por qué? Creo que ya medio lo mencionaste, pero... ¿Por qué? Porque te das cuenta de cuál es tu límite. O sea, la historia del Ironman, ahora sí que ya entrando en tema, surgió en el año de 1970 porque 2 o 3 veteranos de guerra de esos estadounidenses que decían, es que necesitamos hacer la prueba más difícil para el cuerpo humano, o sea, el reto más difícil deportivo. Ajá. Entonces se juntaron y dijeron, a ver, haz algo que nomás de imaginártelo se te haga difícil. Bueno, nadar 4 kilómetros
rodar 180 kilómetros en bici y acabar con un maratón de 42 kilómetros. Que de por sí un maratón es algo muy, muy fuerte. O sea, los que corren o los que han corrido saben, aunado a eso, súmale las otras dos disciplinas. Entonces, ahí empezó el Ironman, en el 70 y tantos, y de 100 que se inscribieron, lo acabaron como 15. Wow. Entonces, de la primera edición. La primera edición, claro que pues muy austero, ¿verdad? Y así se fue dando. Entonces, .00 no sé cuánto de la población a nivel mundial ha logrado acabar un Ironman. Y ¿qué porcentaje de los que participan lo terminan? O sea, por ejemplo, ahora éramos 2.800 y terminamos 2.200. Son bastantes. Como casi 600, sí, pues se podría decir que una gran mayoría. Como un quinto, ¿no? ¿Qué crees que haya cambiado del día? Porque la prueba es la misma. ¿Qué cambió de esos 15 que lo hicieron la primera vez a 2.000 que lo hacen en cada competencia hoy? Sí ha sido como pues la misma evolución humana, ¿no? Creo yo que pues mayor condiciones, más entrenamiento, más programas, pues ya está como más desarrollado todo. La alimentación es muy importante en este tema, o sea, tienes que comer bien, tienes que dormir bien, tienes que prepararte mentalmente otra vez, o sea, entonces son entrenamientos a la semana de más de 15, 16 horas, o sea, sí está pesado. ¿Y cómo delegas tu tiempo después? O sea, porque dices, bueno, al menos en mi caso, ¿no? O sea, sí, soy Ironman, pero aparte soy la cabeza de una organización que ahorita, pues no sé, o sea, directamente son, no sé, 60, 70 empleados, pero indirectamente viven más de 200 personas, sí. Yeah. Sí, es una gran responsabilidad. Más esas 200 personas, pues mínimo 1 o 2 dependen de ellos. Claro. Entonces, cabrón, si yo me levanto y la cago, o sea, sí, repercute. Hay cerca de 1,000 personas que les puede pegar. Repercute. Entonces, aunado a que después o durante el COVID fuimos o somos una empresa que no decreció, o sea, se mantuvo, tuvo crecimiento, pero sobre todo que se conservaron los empleos y eso es, creo, algo fuerte, algo importante. Ahorita también me gustaría ir a la parte de comer bien, dormir bien, etcétera, que para muchos termina siendo algo como al último, o sea, es como tengo que entrenar, tengo que aprender, leer, etcétera, y lo de dormir y lo de comer bien se queda bien lejos y creo que es el fundamento de todo. Pero bueno, antes de salirnos del tema del Ironman, me quedé con la pregunta de, bueno, no necesariamente una pregunta, pero un comentario, ya miras cómo tú piensas, porque esa parte mental creo que jugó un rol muy importante de lo que dices, empezaron a ganar 15 lo lograron al principio, ahorita logran más de 2,000, y me recuerda lo de la milla bajo los 4 minutos. Como sí. Era imposible, impensable, inhumano, impensable, se te van a explotar los pulmones, nadie lo lograba, una persona lo logró, llevó su cuerpo al límite, pero lo hizo, al poco tiempo ya lo estaban haciendo muchísimos más. Entonces quizá algo muy parecido estuvo sucediendo en esta parte. Es completamente esa filosofía y pues creo que es parte del proceso de evolución. O sea, pues los límites están hechos para romperse. Entonces, por ese teorema o esa parte, creo que y el ser humano así es, o sea, bueno, mientras más te digan que no puedes, más te vas a aferrar a poder hacerlo. Claro. Entonces, creo que por ahí va. Creo que ahí, pues, lo importante de la mente y la imaginación o visualización de decir, sí, eso es imposible, entre comillas. Y hay una mente que dice, no, sí se puede. Lo visualizo, lo siento, y eso es lo que hace que lo logres. Pero si no lo tienes en tu mente visualizado o imaginado, nunca va a ser posible. Lo tienes que visualizar. Y creo que ese es el alimento. De hecho, ese es el alimento para lograr tus metas, que tú te visualices. O sea, no sé, en un proyecto, el nombre que le pongas. En un año quiero abrir mi propia carnicería. Pues la tienes que visualizar. A ver, qué congeladores voy a tener, quiénes van a ser mis proveedores de carne, qué sistema de administración voy a tener, qué promociones voy a meter los sábados, voy a poner un asador afuera, voy a anunciarme en redes sociales. O sea, la visualización juega un papel muy importante para poder alcanzar tus metas. Lo hiciste tú en tema de Pepe Watts. Sí, claro. Sí, y fíjate, creo yo que ahí hay un tema muy importante que es el hambre. Es el hambre de salir adelante, el hambre
de poder crecer, pero sobre todo el hambre de decirle al mundo, aquí estoy. Creo que ese es el tema o la piedra angular del crecimiento, y que si me dicen, bueno, si no hubiera sido Pepe Guates, no sé, a lo mejor ahorita estaría vendiendo otra cosa, no sé, ¿verdad? Pero sí tienes que agarrar como un bastión, y de ese con todo. O sea, pues ahora que traes tu podcast, tu idea, tu proyecto, pues quieres tú romper límites, quieres explotarlo y continuar. O sea, eso es. O sea, tienes que agarrar algo. Me lo decían, es que tienes que tener una vaca lechera. ¿Cómo que una vaca lechera? Sí, o sea, algo que te dé. Y ya después puedes ir haciendo varias ramas o varios otros proyectos, pero eso sí es muy real. O sea, tienes que consolidar uno muy fuerte para que ese te dé, ahora sí, ir ramificando. La capacidad, el tiempo, etcétera. Por si que si cuando inicias en el tema del emprendimiento, inicias con un estudio fotográfico y luego de ahí dices, bueno, pero los sábados quiero vender gorditas. Cabrón, pues no tiene nada que ver, güey. Claro, o sea, la energía va a estar por todos lados. Y sí se vale y sí se puede y muy seguramente hay gente que lo ha logrado. Una batalla complicada. Pero si ya estás en el estudio fotográfico, pues bueno, los fines de semana métete a eventos y entre semana busca tomar fotos a las escuelas. No sé, o sea, estoy hablando al aire, ¿verdad? Sí. Pero sí recomiendo que hagas un emprendimiento muy fuerte, que sea tu vaca lechera, que lo dejes bien posicionado y de ahí ahora sí empieces a detonar. Construir lo demás. Ese tema de la vaca lechera, junto con lo que dijiste ahorita de tener hambre, me lleva a la pregunta de dónde viene esa hambre y qué tanto esa hambre viene a lo mejor en algún momento del ego, refiriéndome a que a lo mejor quiero lograr tener un negocio de fotografía, pero a lo mejor la fotografía pues no te nace, simplemente a lo mejor alguien te dijo que era un buen negocio, a lo mejor la familia lo hacía antes o lo hace algún primo y ves que es una oportunidad, etcétera. Entonces como que ir en busca de esa vaca lechera que no necesariamente es algo que te nace a ti, a lo mejor no es necesariamente lo que te va a producir el dinero que pudieras crear, sentirte bien, feliz, lleno, pleno, etcétera. Entonces, ¿qué tan importante es ir con ese hambre en busca de una vaca lechera por vaca lechera o porque te gusta también? Exacto. Y ahí la respuesta que yo te podría decir es que nunca vas a lograr tener una vaca lechera si eso que tienes no es tu pasión. O sea, esa es la respuesta. Tienes que amar lo que hagas. O sea, y es algo bien sencillo. Lunes a las 8 de la mañana. ¿Estás enamorado realmente de lo que estás haciendo? O dices, chingado, mañana es lunes y tengo que ir a trabajar y el domingo se vuelve un suplicio porque ya estás pensando en el lunes. Entonces, ahí está la respuesta. O sea, güey, ya mañana quiero que sea lunes porque tengo que ir a estos y estos proyectos, tengo que aterrizar estas ideas. Ahí está. O sea, ahí está la respuesta. Claro. Y vas a ser exitoso. Y a lo mejor te va a tardar más, pero estás haciendo lo que amas. O sea, esa es la respuesta. La gente exitosa que me ha tocado conocer realmente está enamorada de su proyecto y ama lo que hace. Totalmente. Así de fácil. No trates de buscar una vaca lechera en la cual tú ni siquiera sepas ordeñarla, cabrón. Así de fácil. Porque te van a picar los ojos, muy seguramente vas a quebrar y muy seguramente no es algo que tú buscas. Sí puede ser como un objetivo, o sea, digas, bueno, voy a invertir en este proyecto, pero tienes que estar preparado a que si inviertes en ese proyecto, tú ya tienes algo que a ti te da estabilidad. O sea, no puedes aventar tu all-in en un proyecto en el cual tú no estás enamorado. Claro. Y una persona que a lo mejor quiere encontrar esa pasión o ese enamoramiento. Ese enamoramiento. A lo mejor dice, a lo mejor están muchos y yo he estado ahí. Sientes ese domingo que va a ser el lunes y dices, no quiero ir, güey. Y te empiezas a dar cuenta que algo a lo mejor no está muy bien. Y esa es la primera señal de que algo no está bien porque no estás haciendo lo que te apasiona del todo. Y eso se puede cambiar. Darte cuenta es el primer paso. Pero entonces, ¿qué puedo hacer para ir descubriendo esa pasión? Para irme dando cuenta como que, entonces, ¿para dónde le doy, güey? Sí, y eso, y ahí creo que está la pregunta de los 54 mil millones, ¿no? ¿Por qué 54? O no sé, hay un programa, no sé cuánto era.
Pero sí, creo que eso es lo más difícil del ser humano. O sea, realmente encontrar tu vocación, encontrar qué es lo que te apasiona. Pero la respuesta, creo yo, que a esa pregunta es, pues a todos debe de haber algo que nos apasione hacer. O sea, y sí es, tienes que tener algo que te dé de comer, algo que te apasione y algo que te desconecte, ¿no? O sea, a ver, mi pasión, por ejemplo, ahorita, pues sí, obviamente son los triatlones, Ironman, todo eso. ¿Qué me da de comer? Pepe Guates. ¿Y qué me desconecta? Pues mi familia. O sea, entonces, si tienes bien esas tres bases, pues seguramente en las tres vas a ser bueno. Claro. Pero sí creo que es muy importante, y hay muchos ejercicios, cuestiones de emprendedurismo y todo, que te ayudan a descubrir cuál realmente es tu pasión. Y si aún no la has encontrado, tampoco te desesperes. O sea, no es como que se va a acabar el mundo, ¿no? Exacto. Ahí, hace poquito grabé el episodio, o subí el episodio de el propósito. Es una pregunta que le he escuchado muchísimo. Yo personalmente hace unos años la tuve mucho en la cabeza, ¿cuál es mi propósito? Y la escuché por muchas personas como queriendo descubrir cuál es mi propósito. Y es un tema bastante complicado porque no creo que haya una receta específica que hagas y digas, pues ya sé mi propósito. Y ahí te quería como preguntar que si el propósito en realidad lo encuentras en algún momento, hay un momento en el que dices, ya, ese es mi propósito, o es algo que nunca encuentras, en el sentido de que se va redescubriendo, se va redefiniendo, vas evolucionando, y el propósito es como tener la carnada aquí enfrente que nunca vas a llegar, pero es lo que te da el motor para ir avanzando. Entonces... Sí, es muy cierto eso, y creo que se vale cambiarlo, ¿no? O sea, tal vez ahorita lo que te voy a decir en un año va a ser otra cosa y en 5 años, pero o sea, al final de cuentas tienes que estar consciente, ¿no? Que al menos tienes que ser pleno, tienes que ser feliz y tienes que disfrutar. Claro. Tienes que disfrutar y que en ese proceso de disfrutar sepas que va a haber putazos. O sea, que vas a sufrir, que incluso hasta vas a llorar, pero que realmente tienes que estar convencido de qué es lo que quieres hacer. Exacto. Porque algo que sí a mí me llama mucho la atención y es, a ver, no te quieres arriesgar 5 años de tu vida, trabajar de lunes a domingo, pero sí estás muy a toda madre trabajando 30 años de lunes a viernes para otro cabrón. O sea, ¿por qué? Entonces, sí va muy de la mano con eso de que tienes que ser un loco. O sea, tienes que ser un loco y algún día los locos conquistaremos el mundo. ¿Por qué? Porque... ser loco será lo nuevo normal. Exacto. O sea, imagínate, a mí me decían, oye, pinche loco, güey. O sea, ya te graduaste, Ingeniería Industrial, TEC de Monterrey. Tus compañeros, pues ya están empezando a hacer prácticas, por lo general en la industria automotriz. Ya no le muevas. Ya tu sueldito... Yo estuve en la industria me acuerdo que como ingeniero junior me pagaban alrededor de como 11 o 12 mil pesos recién contratado. Pues para un chavo de 23 años no está mal, digo, no es lo máximo, pero creo que no estaba mal. Y ya de ahí ya seguía una ampliación de contrato. Pero yo no me había encerrado en 4 paredes, la verdad. Y sí fue una pelea constante con mis papás, mi hermana, que sobre todo era el güey, o sea, no vas a vivir de los cacahuates toda tu vida. O sea, ya tu jueguito de los cacahuates, ya, o sea, ya te graduaste, ya, o sea, muy bien, bravo, te aplaudimos, ya, la chingada. Digo, no, es que yo no me veo en una planta, yo no me veo, simplemente a mí no me gusta tener un jefe. No me gusta. O sea, sí, tienes clientes y tienes proveedores, sí, pero alto, o sea, la decisión, al final de cuentas, va directamente hacia lo que tú decidas. Sí. ¿Qué tan normal eso debería ser, trabajar en una empresa tal como funciona hoy? ¿Qué tanto motiva eso la creatividad y la innovación o el ser de la persona? Creo que es muy bueno, o sea, obviamente es muy bueno estar dentro de una organización y todos tenemos que estar alguna vez en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque pues es la formación de cómo son los procesos, de cómo se siguen, qué es lo que se tiene que hacer, el ABC,
muchas metodologías, el Six Sigma, el Lean Manufacturing que pueden aplicar a tu vida también, te das cuenta de ciertas cosas. Y muchas otras cosas. Pero que tal vez tienes que tener definido que digas, oye, ¿sabes qué? 5, 10, X cantidad de tiempo y a lo mejor ahí ya empiezo con mi negocio o me meto a otro organismo, no sé, o sea, claro. Pero sí yo considero que no te puedes ciclar en algo tanto tiempo. Sí, de acuerdo, pero es importante tener una idea de qué es lo que quieres conseguir para poder ir creando ese plan, que va a cambiar el plan, pero una visualización, una visión, un propósito que digas, ¿sabes qué? Creo que el detalle llega a ser que vemos las organizaciones más como son normalmente, que es difícil, haces algo que no te gusta y nomás vas para poder conseguir algo de dinero para llevar a tu casa, etcétera. Pero no necesariamente tiene que ser así. Por eso se vuelve complicado, creo, para muchas personas o para muchos de nosotros decir, pues voy a la empresa y no quiero ir, no lo disfruto porque no estoy haciendo lo que me gusta. Pero estoy convencido, que me gustaría escuchar tu opinión, que la empresa, la organización puede ser un vehículo muy poderoso y muy útil para conectar esa plenitud personal también. O sea, sí, claro. No tienen que estar separadas. No, claro. O sea, de hecho, y tampoco es fácil llegar a una empresa y tener un puesto y crecer. O sea, obviamente, y mi respeto y mi admiración para aquellos y mucha gente que si no fuera por ellos, pues la economía y mucho el desarrollo de la región pues no existiría, ¿verdad? De acuerdo. Más bien va enfocado un poquito a que tú lo tengas como en tus ideales. O sea, logro cierto crecimiento, cierta estabilidad y de ahí pues voy a dar otro brinco, ¿no? O voy a arriesgar también. Uh-huh. Se vale. Yeah. Y si no, hay un concepto que ese sí me gusta mucho, que es intrapreneur. ¿Qué quiere decir? Eres un emprendedor dentro de una organización. Claro. Y a veces es una manera muy padre de emprender. Y tienes los recursos, tienes el soporte, tienes... Exacto. No, y tienes el crecimiento. ¿Por qué? Exacto. Puedes jugar con eso más fácil. Porque si tú eres de hecho, muy seguramente los grandes gerentes y los grandes líderes dentro de organizaciones son emprendedores. Muy seguramente, y no me estoy equivocando, porque sus innovaciones, sus propuestas, sus ideas, la ven pues las cabezas o los directores, y eso les está generando continuos ascensos. En los últimos años, creo que te escuché decirlo también, en los últimos años, antes era todo el mundo quería o todo el mundo sentía que la inercia es ir a trabajar en una empresa y había relativamente poca visión en la parte del emprendedurismo, y creo que en los últimos años se ha hecho muchísimo más grande la parte del emprendedurismo y todo el mundo quiere ser emprendedor. ¿Por qué crees que esto ha pasado y qué tan saludable es que todo el mundo quiera ser un emprendedor? Porque creo que a veces no todos pueden ser emprendedores y a veces es un viaje que no es para todos. Así es. La respuesta es gracias a Carlos Muñoz. No te creas. Pues, es culpa de Carlos Muñoz. Es culpa de Carlos Muñoz. Cuando a mí me tocó iniciar, no estaba de moda ser emprendedor. O sea, no era como que todo el mundo emprendía. No, era muy como, el güey de los cacahuates. El güey de X. Y ahorita, pues, hasta el concepto ese de las nenis, ¿no? ¿Qué es lo de las nenis? Las nenis, pues, las señoras que se ponen a comprar y vender cosas y... No sabía que existía un concepto para eso. Sí, que neni, te entrego en punto medio. Entonces, bueno, pues aquí está el grupo de, ¿cómo se llama? Un grupo en Facebook donde las mujeres compran y venden. Es uno que yo escuché uno de... ¿Cómo se llama? Lady Multitask. Lady Multitask, esa madre. Entonces... Si todas quieren ser emprendedoras. Todas. Y se vale, o sea, porque todos tienen derecho a hacer su luchita, ¿no? Entonces creo yo que aquí aquellos que logran sobresalir o estar en el siguiente nivel de emprendedurismo son aquellos que tienen una estrategia, que no se avientan a lo pendejo nomás. O sea, sí, güey, estás emprendiendo, pero ¿cuál es tu ABC? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué estrategias? Y son ciertos pasos, ¿no? Ese tema se me hace bien interesante también porque a veces queremos hacer un plan y que el plan sea casi perfecto.
y si no, no empezamos. Es como, pues sí, necesito una estrategia, necesito un plan, porque si no, no lo va a lograr, etcétera. Pero al mismo tiempo, sobre todo hoy en día, con el caos que hay en el mundo y cada vez hay más cambios más rápidos con la tecnología, etcétera, por más que hagas un plan, va a cambiar, güey. Y si te apegas al plan o a tener una estrategia, pues te vas a frustrar de decir, pues no salió, güey. Sí, siempre tienes que estar, vaya, a un punto donde te tienes que aventar. O sea, te tienes que aventar, tienes que arriesgar, tienes que estar consciente que puedes perder. O sea, Pod te decía al principio, o sea, esa sí es un poquito mi personalidad. Y es todo por nada, ¿no? O sea, todo por nada y pues puede que no te salgan las cosas. Claro. Una pregunta también que tengo muy presente es que ¿qué tan importante es entonces, con todo esto que hemos hablado, este trabajo personal del emprendedor o del líder de la empresa, etcétera? Que tenga ese trabajo personal de todas estas herramientas, de saber lidiar con todo esto, etcétera. Como que no nada más soy el líder o el emprendedor bueno en los negocios o en la planeación, sino que tengo un trabajo también en mi persona y eso va a influir en la empresa. Sí, o sea, En los vaya, resultados, etcétera. tienes que tener la cabeza o la mente lista, ¿no? Y preparada para las disrupciones que justamente ahora con este nuevo COVID y con toda esta nueva tendencia, creo que no hay alguien que pueda decir, a mí no me cambió el COVID. O sea, yo creo que a todos de alguna u otra manera, algunos perdieron o tuvieron fuertes afectaciones, su empleo, X cantidad. Sí, la forma en que vivimos cambió. Entonces, a todos nos cambió y de ahí es donde partimos, ¿no? O sea, para la nueva vida, o sea, ahora sí que no sabemos qué tanto tenemos que adaptarnos, pero sí tienes que saber ir un pasito más allá. O sea, saber que puede llegar una crisis, saber que puedes levantarte de una crisis, pero sobre todo seguir ese sueño. O sea, creo que sí es importante. O sea, sí es un tema bien fuerte y que no muchas personas, como decías hace poquito, o sea, no muchas personas o no todos pueden ser emprendedores y eso sí es cierto. Eso es muy cierto. La sociedad no funcionaría. Sí, no, imagínate, pues todos emprendiendo y quién hace lo que el emprendedor está dejando necesita. De hacer. Sí, exacto. Entonces, es un balance, pero ahora sí que pues yo estoy en la trinchera del emprendedor, ¿no? Claro, sí. ¿Qué herramientas, por así llamarlas, utilizas para lidiar con todos estos cambios, con estrés que trae el emprendedurismo, cambios, crisis, cuestiones a lo mejor incluso emocionales, etcétera, que ya no nos metimos mucho al tema, a lo mejor habrá tiempo que hace poco tuviste este tema de salud de tu mamá que te movió seguramente muchísimas cosas. ¿Qué hace Pepe, qué usa Pepe para ir? Para ir, sí, bueno, algo que a mí mi refugio, de hecho, mi refugio fue, y ahí es donde le encontré un poquito de cariño a esto del tema del deporte. Yo me acuerdo que cuando eran los momentos más fuertes o más difíciles de mi vida, me salía en la bici. Ay, güey. Me salía en la bici a darle, o sea, darle a la bici y ya corría antes. Entonces empecé a combinar el correr con bici y luego, pues, nadar, triatlón. Y ahí es cuando yo mismo me terapeo, o sea, yo me pendejeo y me echo porras. Ahí lloro, a veces lloro. Muchas veces sacas todo tu coraje y ya, o sea, es como meditar, o sea, pero sí creo que esa es una de mis herramientas y otra son los mapas, o sea, yo escribo todo así como hago mapas mentales y pongo, a ver, así, y eso me sirve mucho. Y también me gusta escuchar podcasts, me gusta estar informado. Me considero una persona que puede al menos dar una retroalimentación
no siempre de todos los temas, pero al menos me gusta la política, me gusta la economía, me gusta el deporte, me gusta como que el entorno, ¿no? O sea, pues, porque ahí sí, cabrón, pues si te vale madre lo que le pase al país, pues tampoco, o sea, tienes que saber qué pedo con el peje, hacia dónde va el dólar, tienes que tener un poquito de espiritualidad también, o sea, creo que no puedes ir con la banderita del valemadrismo porque justamente esa mentalidad es la que nos chinga como país. Exacto, y me gusta mucho que lo hayas mencionado así como tal, sobre todas estas áreas, incluso agregando que dijiste la espiritualidad, porque creo que es un área que la dejamos mucho de lado, sea como cada quien la quiera enfocar, pero en sí la espiritualidad juega un rol muy importante para todos estos resultados que vemos, y a veces nos olvida, lo dejamos ahí como si fuera algo que no importa, pero eso es el fundamento de los resultados y las experiencias que vas a crear. Sí, la verdad, a mí en lo personal me pasaba muy fuerte que yo le decía a mi mamá, le decía, sí, mamá, yo creo en Dios y todo, pero pues, hasta ahí, o sea, tampoco quieras que ande ahí en los rosarios y en misa y eso. Y le decía, yo con Dios estoy bien, él sabe que yo tengo ahí mis cosas. Y después de que pasa lo de ella, realmente a mí me tocó conocer a Dios. Pues te tienes que refugiar en algo, o sea, mi familia estaba devastada, mi hermanita, mi hermana mayor, mi papá, o sea, yo no encontraba como ¿con quién? O sea, cabrón, pues yo tenía que ser el más fuerte. ¿Por qué? Pues porque me tocó, o sea, no era como que yo dije, ay, yo voy a ser el que va a sacar aquí la casta. Y mi único refugio era Dios, la neta. O sea, conocí muy, muy de cerca. Y ahí es cuando realmente, una vez yo le dije a Dios, le dije, ¿sabes qué, Dios? Te entrego a mi mamá, güey. O sea, ya no puedo, ya eran más de 3 meses con mucho dolor de ella, ya muy difícil. Yo llegué a un punto donde duré más de 30 días durmiendo en un hospital, en un piso del Seguro Social. Mencionaste creo que alguna vez que meses atrás estabas en una cena, sí, en un restaurante lujosísimo y de repente ya estabas en la calle echándote un taco. Sí, es una montaña rusa de emociones y lo rescatable, creo yo, otra vez, o sea, te haces muy fuerte mentalmente. Pero ahí en ese momento le digo a Dios, te la entrego, güey. O sea... Dejar ir la idea de control de que tú decídelo y pues, no sé, creo que sí fue un milagro muy fuerte porque en el Seguro Social, en la Clínica 25, que está en Monterrey, nos comentaban las enfermeras y los doctores que hacía 17 años, bueno, ya deben ser 21 años, que no ocurría un milagro tan fuerte como el de mi mamá. Wow. Entonces, pues sí, los milagros existen. Y creo que mucha gente se unió en oración y eso creo que, o sea, hasta parece chiste o broma de que Dios dijo, pues ahí va, güey, de regreso, cabrón. O sea, es tanto tu fe y tu motivación que tal vez la misión, y ahí sí encontré un poquito cuál es un poquito mi misión en la vida, y es la de, pues, transmitir el mensaje que Dios sí existe. O sea, porque sobre todo nuestra generación, y la generación más abajo todavía es más alejada. Y les digo, es que no te lo está diciendo un sacerdote, no te lo está diciendo una monjita, no te lo está diciendo la maestra de catecismo. O sea, te lo está diciendo un güey que le tocó vivir en carne propia ese tema muy, muy, muy fuerte de la salud de un ser querido. Entonces, no te pido que te hagas creyente, ni mucho menos, pero al menos llegues a tu casa y le digas a tus papás, papá, te amo, mamá, te amo, hermanos, los amo, disfrutas al máximo. Muchas veces se ha perdido como ese tema, ¿no? Sí, creo que la mayoría de los jóvenes de nosotros, millennials para abajo, cada vez más, como dices, nos hemos separado mucho de la religión. Exacto. Como que no es lo mío, pero nos hemos olvidado de la espiritualidad. Es como, no quiero religión, pero me olvido de toda la espiritualidad.
Y hay un punto muy importante, como estás mencionando, la espiritualidad, que hay que a lo mejor retomar, que si no quieres la iglesia, güey, está bien, no es tu camino, o sea, se han equivocado muchas cosas. Sí, no, completamente. Y eso nos ha separado, pero no necesariamente eso nos debe separar de la parte espiritual, güey, porque es fundamental para todo esto. Sí, y ese es un tema bien importante y que igual y para no profundizar tanto, pero, o sea, Dios no es el Padre Maciel, güey. O sea, sí, que muchos dicen, pues, ¿por qué? Pues porque era el círculo, ¿no? Y los niños, que todo el tema y de ahí, digo, hasta muchos de nuestra generación y cosas así, parte ese tema, ¿no? Pero nada que ver, o sea, Dios es otro nivel, o sea, está por encima de todos y la religión católica, cristiana, judía, islam, musulmán, todas recaen con un mismo Dios. O sea, realmente. Entonces, los mayas, ¿no? O sea, entonces. Exacto. Creo que eso es algo que no puedes dejar de lado. Y rézale a quien le quieras rezar. Pero al menos la labor es esa, ¿no? O sea, sí tiene que haber espiritualidad y creo que es un complemento fuerte. O dices, yo soy ateo, gracias a Dios. Entonces, sí es algo muy fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es algo que es importante retomar y esto va mucho por ese lado, que ese trabajo personal y esa espiritualidad, esa parte interna, pues es muy importante y hay que estarla trabajando constantemente. Sí. Y brotó aquí que también para ti es una parte que ha crecido más en los últimos años. Lamentablemente, muchas veces necesitamos que algo nos sacuda de tal manera que nos despierte ese lado. Nos separamos tanto que luego hay una sacudida, una wake-up call que te dice, acuérdate de mí. Así es. Por decirlo de Dios, pero a lo mejor el universo o lo que sea te dice, acuérdate que aquí está y esto es importante, pero ¿por qué tener que llegar a ese punto? Creo que a lo mejor todos tenemos que llegar a ese punto hasta cierto nivel, pero no tener que llegar al fondo, güey. A lo mejor una sacudidita y me doy cuenta y me adapto, güey. Así es. Sí, creo que es muy válido y es muy importante el tema espiritual y hacia dónde tú quieres llevar esa parte. Exacto. Pues con eso nos quedamos. Hay varios temas más que todavía era interesante platicar, pero pues va a haber que hacer otro espaciocito para filosofar otro rato. No, muy bien. Creo que se tocaron los temas, ¿no? Que se tenían que tocar. Los más... Pues los que fluyeron. Los que fluyeron. No teníamos que controlar aquí nada. Lo dejamos ir, como dijiste tú. Muy bien. Perfecto, Pepe. Muchísimas gracias. No, pues gracias por la invitación y... Nos vemos la próxima, Pepe. Gracias. Gracias. ¿Ya? ¿Cómo empezaba? ¿Sigue grabando? ¿Listo? No, listo, no. Pues. 3, 2, 1. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo hasta el final. Espero que te haya resonado algo. Lo que te haya resonado, por favor, compártelo, coméntalo aquí abajo. Déjanos saber qué fue lo que más te llamó la atención o qué te gustaría escuchar de nosotros. Dale en suscribir en cualquiera de las plataformas que lo estés escuchando, YouTube, Spotify, para que estés al pendiente de lo que sigamos platicando. Y compártelo. Esto es gratis, es para compartir. Lo comparto contigo. Y creo que compartirlo con más gente es el regalo que les podemos dar a los demás. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Auf Wiedersehen. Chao, chao.